Vamos a conectarnos ahora con Miguel Ponce, que es ex subsecretario de Industria y Comercio, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, hombre de consulta, y gracias por atendernos, Miguel. Quique Mataboros lo saluda. Qué alegría escucharte, Quique, muy buenos días, ¿eh? Gracias por atendernos, y bueno, leyendo títulos que seguramente nos vas a poder aclarar y mucho. Por ejemplo, el cronista dice, el gobierno dice que los precios de la obra pública son 40% más bajos que con el kirchnerismo, lo dijo Marcos Peña, y bueno, es como que quieren ver qué es lo que va a pasar con esto para compararlo con la gestión anterior, ¿no? Claro, a ver, lógicamente, si nosotros miramos todo lo que han sido las denuncias posteriores al 10 de diciembre, algunas de las cuales inclusive hasta judicialmente se habían hecho antes, bueno, la obra pública claramente era el ejemplo posiblemente de el mayor espacio de corrupción dentro de lo que era el gobierno que se terminó el 10 de diciembre. Y entonces, obviamente, si estaba todo inflado, si los famosos retornos que luego vimos ejemplificados en las valijas voladoras de López tenían que ver con la obra pública, se supone que esa crema que estaba en la superficie ha sido quitada y por lo tanto más o menos se evalúa que alrededor de un 40% eran sobreprecios. Yo creo que lo que dice el ministro, básicamente, en relación a la obra pública, es que a valores constantes, digo, a valor dólar, debiéramos estar nuevamente en lo que son los precios internacionales, y los precios internacionales siempre estuvieron entre un 30 y un 40% por abajo. Hubo casos mucho más groseros, ¿no es cierto?, donde los valores fueron muchísimo mayor que el 40% y en algunos casos inclusive complementándose con aquel famoso mecanismo de te adelanto para que hagas acopio, hecho que es habitual en la obra pública, te adelanto para que hagas acopio, ya ahí hay sobreprecio, luego te pido que me vuelvas a girar una vez que empecé y después interrumpo la obra. Eso ha sido lo más grave, porque entonces, claro, el sobreprecio ahí es infinito, porque es a cambio de nada, Si algo lo divido por cero, el resultado matemáticamente es infinito. Yo creo que se está refiriendo a eso. Pero lo que hay en debate también, y esto tenemos que mirarlo en el sustracto de lo que está diciendo el ministro, es lo siguiente. Hay un debate, el mayor debate que se da hoy, disfrazado en grados de apertura de la economía, léase importaciones versus industria nacional, tiene que ver precisamente con aquello que en la universidad solíamos cantar, ¿no es cierto?, a ver quién maneja la batuta. Claro. Si está en marcha el mayor programa de inversiones de obra pública que se recuerde en el país, más de 100.000 billones de dólares, ¿producto de qué? De haber cerrado con los holdouts y de tener entonces ahora financiamiento internacional a largo plazo. El debate es qué parte va a ser, en términos de insumos, importada y qué parte va a ser industria nacional. Hoy hay una pelea entre Techint y los chinos por el acueducto de Córdoba, que simplemente es el emergente de esta pelea gruesa que se está dando a nivel nacional, con un debate muy serio donde, lógicamente, los lobbies de la Unión Industrial Argentina defienden con, diríamos, sensatez lo que entienden que debiera ser propio. No es casual que se haya vuelto a reflotar el debate sobre la famosa ley de compra nacional. Insisto, lo que está en debate es quién se queda con la mayor parte de la torta de estos 100.000 millones en términos de insumos. Que no vaya a ocurrir como en el último periodo anterior, cuando los chinos, a través de los swap o a través de los créditos, te condicionaban para que trajeras a valores obviamente inflados los insumos de ellos, hasta la ingeniería y en algunos casos, como ocurrió en Neuquén, hasta el personal de China. Bueno, esto no debe ocurrir, y un poco el ministro está diciendo, muchachos, a la industria nacional sí, pero no me coloquen precios que, por supuesto, no sean competitivos. Este es el sustracto de lo que hay atrás. Y Miguel, este tema de crear un registro de constructores... Claro, también tiene el mismo objetivo, es industria nacional, que seguramente, la industria de la construcción, ¿no es cierto?, que por supuesto está bastante golpeada, porque quedó muy golpeada con
todo lo que fue el rol de la Cámara Argentina de la Construcción en la temática obra pública y López, ¿no es cierto? Hay muchos que están temiendo que cuando López hable involucre a las principales empresas de construcción de Argentina, muchas de las cuales trabajaban en UTES, en uniones transitorias de empresa, con algunas de las denunciadas en Brasil. Digo, Obredech es una empresa muy conocida en la Argentina. Sí, ¿Por sí. qué? Por haber trabajado en UTES con algunas de las principales constructoras del país. Y lógicamente ahí había sobreprecios vinculados a funcionarios nacionales y también a funcionarios brasileros. Por eso hay mucho temor con lo que vaya a terminar confesando este nuevo colaborador de la justicia brasilera, que es el señor Obredech, que lógicamente está preso, ¿no? Seguramente. Otro de los temas que el gobierno quiere impulsar también, y está allí, es un tema muy sensible para todos, de lo que ha pasado con el gobierno anterior y todo, que es la construcción de las viviendas sociales, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, primer asunto, este tema tiene que quedar claro, no puede pasar más por organismos que no tengan nada que ver con la construcción. Digo, el famoso Sueños Perdidos, como le llaman algunos, Sí. o algunas ONG que se dedicaron a la construcción. Ese tema quiero creer que ya está terminado. Acá hay dos grandes constructores, dos campos de construcción de la obra social. Uno, el propio Estado, y otro, la construcción privada. Digo, no puede salir de esto porque entonces sí vamos a tener espectáculos como el que todavía estamos viviendo con Eve Bonafini, Jock Lender, los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que aquí hay que hacer una transparencia en procedimientos y en protagonistas. Entonces es muy importante que esto se enderece como lo hemos conocido. Y aquí volvemos a lo que se denominaba el rol del Banco Hipotecario Nacional en su momento, los distintos bancos que tienen experiencia en la construcción de vivienda y por supuesto los programas vinculados a los viejos Fonavis. Cada provincia tiene su fondo, ¿no es cierto?, para construcción de viviendas sociales, y me parece que lo que hay que replantear y redefinir es las nuevas reglas de juego, precisamente para evitar simplemente que cambien las caritas o las caretas y volvamos a situaciones que nadie desea volver a repetir, ¿no? Seguramente, Miguel, pero además se suma a lo que estuvo hablando Peña y todo, con este plan muy ambicioso, incluso para los próximos 6 meses y el año que viene, están las declaraciones de Alfonso Placay, el ministro de Hacienda, dice que, bueno, si no se soluciona el tema de tarifas, recortamos obra pública. Claro, acá hay un tema que se está intentando corregir, un pecado de origen en el que no debió haberse incurrido, que es el siguiente. Todos sabíamos que los primeros 6 meses iban a ser los más dificultosos y dentro de ello todo lo que tenía que ver con la etapa de sinceramientos que abarca el sinceramiento cambiario. Nadie podía pensar que el dólar iba a seguir a 8.90 o 9.60 como estaba previo al 10 de diciembre, cuando ya todos estaban comprando a 15 en el contado con liqui, ¿no es cierto? Y de hecho los precios se fijaban con ese valor de referencia. Por otro lado, nadie pensaba que las tarifas podían seguir subsidiadas de la manera que estaba. El tema era cómo se hacía, con qué nivel de gradualismo y con qué nivel de profesionalismo. Y acá debió haberse convocado claramente para evitar que la balanza social quedara tan inclinada en contra de los más desposeídos, haber logrado un acuerdo político, económico y social con el conjunto de los sectores que integran tanto el sector de la empresa como el sector de los trabajadores, como la política, como el Estado, en una mesa donde dijeran cómo transitamos estos 6 primeros meses, que lógicamente van a ser los más difíciles. Esto no se hizo, y no solo no se hizo, sino que además en el terreno específico de las tarifas se le ha generado al presidente y al gobierno el peor y el más difícil de los problemas desde que se inició el recambio a partir de
del 10 de diciembre. Este ya es un tema que ha dejado de ser económico y que ha dejado de ser numérico para transformarse en un tema político. Por lo tanto, esta semana vamos a ver que la Corte debate al respecto, que el Congreso debate al respecto, cuando ni la Corte ni el Congreso están habilitados para fijar tarifas. Las tarifas las tiene que fijar el Poder Ejecutivo por ley y por lo tanto debió haberse convocado a ese acuerdo. Hoy, que no es tarde para diríamos, lograr una solución, pero sí es tarde para poder volver hacia atrás los costos políticos que ya se han pagado. La caída de imagen presidencial es un ejemplo de ello, que la hemos conocido en los diarios de ayer. Me parece que tenemos que volver a retomar esto y como es un problema de solución política a esta altura, tiene que haber un acuerdo político. El otro tema es que esto debió haberse hecho de la mano de quienes tienen experiencia de gobierno y de administración. Recién ayer han llamado, o antes de ayer han llamado a los exsecretarios de Energía. Aranguren es un hombre que lógicamente lo respetamos todo por el rol que tuvo en la etapa anterior y seguramente es un CEO de envergadura y reconocimiento internacional. Ahora, los códigos, los procederes en el ambiente privado no tienen nada que ver con el ambiente público. En el ambiente privado vos tenés como máximos objetivos la rentabilidad y dejar contentos a tus socios, ¿no es cierto?, a tus accionistas. En el ámbito privado, lo que debe primar es obviamente el bien público y las soluciones efectuadas con eficiencia. Yo a esta altura creo que este ejemplo de lo que está ocurriendo en el tema energético puede ya catalogarse como de mala praxis. Y creo que gente con experiencia, digo, los La Peña, los Guadañi, los Apud, cualquiera de los muchachos que tuvieron la gestión de gobierno había logrado que todos los equipos económicos y de energía de los candidatos antes de las últimas elecciones estuvieran de acuerdo no solo en el diagnóstico sino en el qué hacer para salir de un tema que había que resolver, que venía heredado de los 10 años pasados, donde habíamos pasado de ser exportadores de energía en más de 7.500 millones a ser importadores de energía con más de 7.000 millones de importación. Obviamente, esa importación también originó corrupción porque cada barquito que venía del exterior tenía un regalito. Sí llegaban. Sí llegaban, porque tenés razón, hay barcos que no han llegado, pero el regalito sí llegó. Entonces, me parece necesario volver a aportar la política, la experiencia, la gestión para que estas situaciones de mala praxis no se sigan pagando en términos políticos y frustrando las ansias de cambio que toda la gente que votó Cambiemos tenía como esperanza, ¿no? Estamos hablando con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, por la experiencia como subsecretario de Industria y Comercio que tuvo, ¿no? Miguel, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el escenario si con este tema de las tarifas la Corte Suprema le causa un revés judicial al gobierno? Yo creo que primero el tema de la Corte también se manejó sin expertise. ¿Por qué? No se puede enviar a la Corte un pedido de resolución como el que se está esperando y automáticamente que la máxima autoridad, que en este caso Aranguren, amenace diciendo si no sale aprobado positivamente por la Corte va a ocurrir los cortes de energía y la quiebra de las empresas y etcétera. Me parece que fue un error, otro error más, ¿no es cierto? Por eso hablaba de mala praxis, y creo que en estos momentos la situación de la Corte es una situación delicada, pero que no puede ir más allá que hacer cumplir la ley, es decir, recordar que están faltando las audiencias. Seguramente para ese momento se va a haber incorporado el último miembro de la Corte que falta incluir, que es Rosenkrantz, que asume, me dijeron el miércoles, que no asumió hasta ahora por la feria judicial, pero que está asumiendo en el curso de la semana y seguramente va a estar habilitado para votar. En ese caso yo daría certeza de que va a salir aprobado con fallo favorable al gobierno, ¿no?
Miguel Ponce, muchísimas gracias por habernos atendido y nos aclaraste muchas cosas. Siempre a disposición de ustedes y de los amigos de Contrapunto. Gracias.